Amigos, este es otro episodio más de Antes de que se pierdan en la noche de los tiempos, que es una pequeña sección dentro de este humilde canal, en la cual yo les quiero contar anécdotas, historias, acontecimientos que mi abuela presenció o me contó o ella conocía y que yo quisiera que se conservaran para la posteridad, para quien les sirvan, los quiera atesorar como yo los atesoro. Este sería un capítulo dedicado un poquito a su cocina, la manera como Blair es uno de mis gatitos. La manera como mi abuela aprendió a cocinar es interesante. Ella era hija de los conserjes de un colegio y yo lo narraré con las mismas palabras que ella lo decía. Yo no puedo corroborar estos hechos, pero si a alguien le interesa investigarlo, corroborarlo, pues tendrá de mí un testimonio con las palabras más parecidas a quien fue un testigo presencial de muchos de estos hechos, que fue mi abuela. Ella le llamaba el Colegio Puebla. Ignoro si sea el mismo Colegio Puebla que existe ahora. Pero en ese Colegio Puebla, sus papás eran conserjes. Ellos se casaron, como yo mencionaba en otro video, en 1900, pero quizá en otro video más adelante les explique por qué tuvieron a mi abuelita hasta 1905 y no pudieron tener familia durante los primeros 5 años de su matrimonio. Ellos vivían en Tlaxcala y emigraron a Puebla más o menos cuando se casaron. Mi abuelita pues fue registrada en Santana, Tlaxcala, y se vinieron a vivir a Puebla. Ellos trabajaban como conserjes en ese Colegio Puebla, pero en plena época de la Revolución no había escuelas, todo se cerró y ahí era un colegio para niñas de dinero. La monjita, que era la directora, mi abuelita la llamaba la señorita Galindo, y ella le permitió a mi abuelita estudiar allí junto con las niñas adineradas, digamos, de esas familias que no quisieron irse a refugiar a Estados Unidos, a París, y se quedaron en México, pero era un colegio para niñas de mucho dinero. Y siendo mi abuelita una niña muy pobrecita, andaba descalcita, como les he mencionado, con su rebozo, muy humilde, ella recibió una educación de princesa. Es como un cuento, toda esta historia, un cuento de hadas, bonito. A mi abuelita le enseñaban francés, corte y confección, bordado, ciencias, artes, pintura, pero ella iba descalcita a la escuela porque era la hija de los conserjes y pues la directora le permitía tomar esas clases, y me imagino que cuando terminó la revolución le ayudó a revalidar sus estudios en otra escuela. Yo tengo el certificado de primaria de mi abuelita y dice el nombre de otra escuela. Un día les diré con más detalle. En esa época, saliendo de la primaria, las chicas podían entrar directamente a la escuela normal, sin estudiar la secundaria ni la prepa.
Y eso fue lo que hizo mi abuelita, por eso estudió la carrera de profesora. Ahí en el Colegio Puebla, mi abuelita ayudaba a hacer la comida para las internas. Las chicas estaban internas ahí. En la época de la Revolución había tal escasez de alimento que ni siquiera en un lugar como ese colegio había suficiente comida. Mi abuelita decía que el huevo lo batían y le echaban harina para que con poquito huevo se hiciera una tortilla grande y las chicas sintieran que comían bien, pero no había suficiente comida. Y mi abuelita ayudaba a las monjitas a cocinar, y esto es parte de lo interesante de esta historia, porque por parte de su familia ellos cocinaban algunos platillos totalmente indígenas, que también iré compartiendo en esta sección. Pero en el colegio aprendió algo que a mí me parece que es cocina mediterránea, porque usaba abundante orégano, tomillo, laurel, vinagre, pastas, y sin ella saberlo aprendió una cocina fina, elegante, maneras de princesa. Y algo encantador y bonito es que ella me enseñó esos modales, formas de expresarse, pero por parte de sus padres también ella hablaba muchos nahuatlismos. Por eso fue que me enamoré de la lengua náhuatl y yo la aprendí ya más adelante en mi edad adulta. Y le escribí a ella en unas memorias un capítulo totalmente en lengua náhuatl acerca de su cocina, que se llama Nosihuacoli y Tlacochihualoyan, la cocina de mi abuela. Estas historias son encantadoras, son bonitas, porque yo aprendí también esas maneras de princesa de principios del siglo XX, pero ya no pude llevar a cabo esos modales porque para cuando yo crecí ya no se usaban. Cositas como, por ejemplo, si a ti te piden un vaso de agua, tú lo entregas el vasito en un platito con una servilletita a un lado, y tenía que ser una servilleta de tela y bordada a mano. Si a ti te prestaban un traste, tú lo devolvías con dulces o con algún postre y con una notita, agradeciendo el favor. Cositas muy finas y elegantes que ya para mi época ya no se usaban. Dentro de su cocina ella hacía en Navidad una receta que se llamaba la ensalada de Nochebuena. Y sinceramente era una ensalada que a mí cuando era pequeña no me agradaba mucho. Pero es de las pocas recetas vegetarianas, naturalmente vegetarianas, que ella me enseñó. Es una ensalada muy fresca, muy ligera para la cena navideña. Les diré que yo no hago cena, no celebro la cena de Navidad, pues porque vivo sola, no tengo ni un solo pariente y yo me quedaría con todos los platillos aquí. Pero este año quise compartir esta rica receta con ustedes. En su tiempo no me agradaba mucho porque no sabía yo apreciar los sabores de las cosas. Como que yo quería cosas que supieran a gansito, a chocoroles. Es un postre muy saludable y en esta época un platillo como este sería muy interesante porque por lo menos tiene más de 100 años de antigüedad. Es curioso, esta receta lleva lechuga, naranja en cuadritos, mucha gente debe conocer la receta todavía, betabel en cuadritos, jícama, y el ingrediente estrella eran piñones.
Pero resulta que hace un rato fui a preguntar por ellos y estaba alrededor de unos $5, 50 gramos. Es decir, un puñadito así, 100 pesos mexicanos. 50. Más caro que la carne. Yo creo que debe ser por eso que mucha gente le echa cacahuate. Pero yo no le voy a echar cacahuate porque soy sensible al cacahuate. Me tendrían vomitando 1 hora sin parar y un día o dos sin cama. Desgraciadamente no podemos conservar la receta, le vamos a echar nuez picada. Vamos enseguida a preparar esta rica ensalada que mi abuelita me enseñó a hacer cuando yo era pequeñita. Yo siempre estaba a su lado. A la hora de ir al mercado me llevaba de la mano y me explicaba cómo escoger los ingredientes, y al regresar a casa me tenía sentadita en una silla. Yo era una niña de unos 4 años y me explicaba todos los ingredientes, me enseñaba a limpiar las verduras, y como en la película Como agua para chocolate, me iba narrando anécdotas de su vida, historias de amor, de desamor, de los antepasados, de los parientes, de ella misma. Y era una receta de cocina junto con una historia. Era realmente encantador. Mi abuelita era una especie de Frida Kahlo, totalmente natural. Vestía su rebozo, su trenza, ¿verdad? Aquí a un ladito, así. Se le hacía un chonguito, pero sabía francés, historia universal, sabía de ciencias, y no había pregunta mía que ella no pudiera responder. Y era la persona más linda del mundo. No he dejado de extrañarla ni un solo día, y por eso quiero que toda la sabiduría y la belleza que ella me enseñó sobreviva a través de esta sección en mi humilde canal. A continuación les comparto la receta, espero les guste. Y estos son los ingredientes que vamos a usar para la ensalada de Nochebuena de mi abuelita. Necesitamos un betabel. Ella usaba piñones, pero están muy caros. En su tiempo no eran tan caros. Nosotros le vamos a poner nuez picadita, una naranja, una jícama y una lechuga romanita pequeña. ¿Sí? Yo no recuerdo las cantidades porque yo era muy pequeña, pero una ensalada no requiere tanto de cantidades exactas, no es un pastel. Van a ver qué buena va a quedar esta ensalada. ¡Tatán! Con la magia de YouTube ya tenemos todo picadito, la lechuga debidamente desinfectada con el método que más les guste. Yo francamente le he hecho gotas de cloro, después la enjuago, pero cada quien puede tener su método. El betabel en pequeños cuadritos, la naranja igual, la jícama, y ahora sí, a mezclar todo. Okay, está debidamente escurrida, creo que es demasiado, no importa. La naranja, agregamos la jícama. Creo que fue demasiada lechuga. El betabel.
va, lo mezclamos. Hasta el final, mi abuelita le echaba piñones, como yo les decía. Ay, pero están carísimos. Yo creo que por eso los dejó de llevar. Y la mayoría de la gente le echa cacahuates. Pero yo no le voy a echar cacahuates porque soy intolerante al cacahuate y me hace muchísimo daño. Y no le agregaba azúcar ni nada. Así con el propio jugo que tenía, cada uno de los ingredientes, la ensalada se iba macerando. Y voilà, esta es la ensalada de Nochebuena de mi abuelita. Espero que les haya gustado.